Salga para la calle para que se vuelva a acordar de lo que es un periodista, del valor del periodismo. Profesor, ¿ya trabaja en medio ambiente? Distinguido director general del Comité Nacional de Salarios, Ángel Martín Mieses. Distinguido señor Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENOS, representante del sector trabajador. Distinguido señor Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, representante del sector empleador. Distinguidos funcionarios del gobierno, medios de comunicación, invitados especiales, muchísimas gracias a todos por atender tan esperada. Vamos a iniciar con las palabras del representante del sector trabajador, el señor Rafael Pepe Abreu. Bueno, en primer lugar, saludar la presencia y esta actividad del señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Saludar al ministro de Trabajo, al sector empresarial y al movimiento sindical dominicano presente aquí. En este día, que es un día histórico porque es el Día Internacional de la Mujer, debemos señalar que una vez más el tripartismo en la República Dominicana da un ejemplo, señor presidente. Y hay que decir que a eso ha contribuido mucho la actitud que frente a nuestro movimiento ha tenido usted desde que asumió la primera magistratura del Estado. Lo consideramos un presidente cercano, con el que no estamos de acuerdo en todo. En democracia eso no es posible. Tenemos divergencias, pero tenemos que reconocer que usted se ha preocupado por lograr reducir la distancia en la sociedad y reconocer los aportes del asalariado, básicamente tratando de reforzar el poder de compra del salario real. Eso es un reconocimiento que hay que hacerlo porque nos lo ha demostrado en todo su comportamiento desde el folio presidencial. No podemos nunca, en esta situación que hemos vivido en los últimos años, dejar de reconocer, señores, que prácticamente todas las tarifas salariales las hemos revisado en el tiempo justo. Y ahí tenemos que admitir que el señor ministro de Trabajo, Luis Miguel de Campo, ha sido, que recordemos, quizá el ministro de Trabajo más proactivo en que cuando tiene un tema en sus manos, darle continuidad y asumirlo con responsabilidad. Ese es un tema que yo siempre enfatizo
porque en este país, en este mundo, a veces hay personas que llegan a un ministerio, son ministros, tienen una función y viven en todo, menos en lo que les corresponde hacer. Ese no es el caso de Luis Miguel en su comportamiento continuo de tratar de buscar soluciones a los problemas que van a su mano. Por eso, para llegar aquí, la jornada fue intensa, una jornada intensa que le permite a uno reconocer también a su contraparte, al sector empresarial, al frente nuestro. En este caso está a la izquierda en la entrada. Y el sector empresarial, hay que decirlo, en toda una jornada de un día, prácticamente nosotros hemos alcanzado la suficiente madurez, tolerancia, interconexión entre las partes, que hemos llegado hasta aquí sin que hubiese en toda esa discusión ni siquiera una palabra descompuesta, un trato respetuoso que evidencia que este sector puede ser un ejemplo que se traslade entonces al conjunto de la sociedad. Por último, decir que en los más de 900 días que tiene el presidente Abinader en el poder, en esos más de 900 días que el presidente ha dirigido la primera magistratura del Estado, nos ha demostrado, y espero que así sea, que siga así, que da seguimiento, ¿verdad?, a los temas que están referidos al sistema tripartito en la República Dominicana. Eso es importante porque quiere decir que reconoce que el centro de la sociedad tiene que ver mucho con la posibilidad de entendimiento entre estos dos sectores. Gracias, señor presidente, por su estímulo de siempre. Gracias, Luis Miguel, por el comportamiento que ha tenido con nosotros, y al sector empresarial también reconocerle su trato respetuoso y su apertura a un entendimiento. Gracias. Muchísimas gracias a Rafael Pepe Abreu por tan atinadas palabras. Ahora vamos a escuchar al representante del sector empleador, el señor Celso Juan Marrancini del CONEP. Muy buenas tardes, señor presidente, ministro, funcionarios. Muy buenas tardes, señor presidente, ministro, funcionarios del Ministerio de Trabajo, líderes sindicales, líderes empresariales, amigos de la prensa. Primero, en el día de hoy queremos resaltar la trascendencia de este acuerdo que se ha arribado en torno a la tarifa del salario mínimo, donde en el día de hoy, por consenso, donde en el día de hoy el primer consenso arribado es que hoy íbamos a llegar a un consenso. Y eso realmente es un logro muy grande, mostrar no solamente al país, sino al mundo y a la región en un contexto internacional adverso, complejo, como ustedes saben. Mientras eso sucede, pues en República Dominicana estamos dando, yo diría que hasta cátedra de cómo dialogar y cómo encontrar las mejores soluciones para el país. En este caso, a través del diálogo tripartito. También quiero resaltar que el sector empleador ha sido consecuente, ha sido coherente y ha sido empático, y ha reflejado la voluntad de manifestar un ajuste salarial que en este caso
pues compensa el poder adquisitivo, compensa la inflación y también toma en cuenta la inflación para el próximo año. Se ha considerado en todo este diálogo también la diversidad del sector, el sector no sectorizado, como ustedes saben, comprende varios sectores y también varios escalafones de empresas, desde las micro, pequeñas, medianas y las grandes. Hemos sido conscientes y actuado para contribuir a continuar mejorando las condiciones del activo más importante que tienen las empresas, que es el trabajador. Queremos reconocer también la disposición, la voluntad del gobierno y del sector sindical para que de nuevo se haya logrado arribar a este acuerdo, y también para poder demostrar que a través del diálogo tripartito es una de las bases de la paz social de nuestro país y del clima también de confianza que prima en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Celso Juan Marrancini por sus palabras. Ahora vamos a escuchar las palabras centrales, más bien de apertura, a cargo del honorable ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García. Muy buenas tardes, excelentísimo ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader. Señor Ángel Martín Mieses, director, presidente del Comité Nacional de Salarios. Señor Carlos Ayax Mercedes Contreras, asesor económico. Señor Javier Suárez, asesor legal del Ministerio de Trabajo. Señor Oliver Carrey, director jurídico del Ministerio de Trabajo. Distinguidos miembros del Comité Nacional de Salarios, del sector gubernamental que también nos acompaña. Señor Pepe Abreu, don Jacobo Ramos, don Gabriel del Río, presidentes de la CENUS, de la CNTD y de la CAS, respectivamente, y con ustedes, a los demás miembros del movimiento sindical, no solamente a los miembros del Comité Nacional de Salarios, sino también a quienes junto con ustedes representan el sector de los trabajadores de nuestro país. Señor Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Señor César Dargán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Señor don Julio Brachi, vicepresidente de CONEVI, presidente de la AIRD. Doctora Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón. Con ustedes a los demás miembros del Comité Nacional de Salarios, con representación del sector empleador y quienes la acompañan. Amigos de la prensa, muy buenas tardes. Como decían, hoy, Día Internacional de la Mujer, se llegó al entendimiento de que era el día propicio, de que como parte de los actores del tripartismo, del diálogo social de la República Dominicana, pudiéramos dar un regalo a la mujer dominicana como una buena noticia, producto del diálogo y la construcción de consenso. Me permito informar a los amigos de la prensa y a través de ustedes a toda la ciudadanía dominicana que la convocatoria que se ha hecho del Comité Nacional de Salarios, que se produjo oficialmente el 3 de enero de este año, una convocatoria adelantada. La resolución de salarios tenía como fecha de vencimiento verano de 2023, particularmente julio del 2023. Pero la convocatoria adelantada se produce fundamentalmente por el criterio del gobierno que representa y encabeza el presidente Luis Abinader, de tener la atención continua a que la calidad de vida de los trabajadores y de la sociedad en sentido general no sufra, no erosione por debajo de los niveles alcanzados. En vista de que en el año 2021 produjimos el aumento de salarios, pero al mismo tiempo, en vista de los efectos inflacionarios internacionales creados sobre todo por la pandemia primero y posteriormente por la guerra, el sector gubernamental accionó en la convocatoria anticipada de dicho comité, y queremos saludar y felicitar al sector de los empleadores y al sector de los trabajadores que gustosamente participaron en la conformación de ella. En el día de hoy se produjo la reunión número 6 o 7
del Comité Nacional de Salarios para tratar el salario no sectorizado. A pesar de que esto también fue antecedido de un trabajo continuo que hemos ido desarrollando en los últimos 6 meses con los sectores del tripartismo, con la propuesta que hemos estado señalando de la mejora continua del salario real de los trabajadores para alcanzar la cobertura con los ingresos del salario mínimo más alto del costo de la canasta básica familiar más baja. En cada una de las reuniones se fue produciendo la motivación de consenso y hoy también se produjo un consenso. El salario no sectorizado, que compone a grandes, medianas, pequeñas y microempresas, será aumentado en un total de un 19%, comenzando a partir de este próximo mes de abril, con un primer aumento de un 15% y posteriormente en febrero del 2024 un aumento de un 4%, sumando 19%. Esto, señores amigos de la prensa, es muy significativo, porque antes de esta resolución, el salario mínimo más alto no sectorizado cubría el 77% de la canasta básica familiar del primer quintil. A partir de esta resolución producida de consenso tripartito, este salario va a cubrir el 93% del costo de la canasta básica familiar del primer quintil. Igual, respecto del salario de la mediana empresa, pasa de cubrir el 53%, ahora pasará a cubrir el 85% de la canasta básica familiar del primer quintil. En caso de las pequeñas empresas, aumenta en 10%, es decir, 47% de cobertura, ahora va a cubrir 57% del costo de la canasta básica. Y respecto a las demás, si comparamos estos datos promedio del 2004 al 2012, en el 2004-2012 cubría el 63% de la canasta básica y ahora, como les he dicho, las grandes va a cubrir el 93%. Lo que se ha producido en estos 2 años y medio, como decía don Pepe, cerca de 900 días del gobierno del presidente Luis Abinader, es una preocupación genuina, sincera y acompañada de acciones para mejorar las condiciones de vida. Vamos en buen paso en lograr el objetivo de que el salario mínimo de los trabajadores de la República Dominicana sea suficiente para cubrir la canasta básica, al menos del primer quintil. Señores, en estos 2 años y pico se han producido ya con este de hoy 18 aumentos de salarios, todos, absolutamente todos, de consenso, y todos, absolutamente todos, por encima de la inflación acumulada al momento de ser tomada. Señoras y señores, esto es lo que se llama encaminarse a lograr los objetivos de un pacto de mejora de los salarios reales. El bienestar de los trabajadores, el equilibrio del sistema laboral, el aumento de la productividad para este país, para el tejido productivo nacional, es una visión que el gobierno del presidente Luis Abinader pues hace realidad con el trabajo que desempeña día a día. Sin menoscabo de todo lo anterior, agradecer a los sectores del tripartismo por su disposición, sus palabras, sus enseñanzas, y con la construcción de este consenso también el renovado apoyo del sector empleador, al amigo Rafael Pepe Abreu de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y a todo el sector sindical, a todos los amigos de la prensa, funcionarios de aquí del Ministerio de Trabajo. Si ustedes nos preguntan cuál es una de las mayores ventajas competitivas que tiene la economía dominicana, es este consenso. Es este consenso. Hoy triunfa de nuevo, como han dicho tanto Pepe como Celso como Luis Miguel, el tripartismo. Este consenso que se basa en un sentido prudente y desarrollista, pero al mismo tiempo defensores de su sector,
de la parte sindical y del sector empleador demuestra una vez más su compromiso social con un verdadero desarrollo económico y social de la República Dominicana. De la misma manera, y especialmente quiero felicitar al ministro Luis Miguel de Camps García, a todo su equipo de trabajo, porque la verdad que han hecho un extraordinario trabajo, lo que es y lo que debe de ser la función del Ministerio de Trabajo, que es de ser árbitro, defensor de las leyes, pero en este caso buscar el consenso, y la verdad que lo ha logrado. Así que mis felicitaciones, ministro, y a todo el equipo también de la campaña. Los primeros días de gobierno me reuní con el sector sindical y les dije que uno de los objetivos de nuestro gobierno sería aumentar el salario real de los trabajadores. Y lo hemos estado haciendo, no en la medida que deseamos, pero lo hemos estado haciendo aún en los momentos más difíciles desde el punto de vista internacional que nos ha tocado gobernar del último siglo. No solamente una pandemia con sus consecuentes resultados negativos en la economía dominicana y mundial, y después entonces una guerra que afectó directamente las principales materias primas e hidrocarburos en sus precios. Aún en estos momentos tan difíciles, hemos aumentado el salario real, como lo pudo señalar Luis Miguel. Repito, nunca en la medida en que queremos, pero sí lo hemos hecho para que la capacidad de compra, que es lo más importante que deben de tener nuestros trabajadores y nuestra población, no se vea deteriorada y que al contrario aumente un poco. Y esa ha sido el resultado de estas negociaciones, que repito, son las más convenientes, no solo para los trabajadores o para los empleadores o para el gobierno, sino las convenientes e indicadas en este momento. Por lo tanto, mis verdaderas felicitaciones, y que este consenso, esta ventaja competitiva que tenemos nosotros en relación con muchos de los países del área, hay que mantenerla. Hay que mantenerla, porque repito, es uno de nuestros principales apoyos, es una de las principales condiciones para el crecimiento económico que hoy puede enseñar la República Dominicana. Felicidades a todos y esperamos que podamos seguir también con los salarios ya sectorizados para que vayan aumentando, así como se lo merecen todos los trabajadores de la República Dominicana. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Clara de la paz laboral. En este país no podemos avanzar con empleos si no hay paz laboral. El movimiento sindical desde el año 90 ha estado comprometido al diálogo, a la concertación, a buscar salida para que el país pueda caminar, teniendo en cuenta que los trabajadores somos los que producimos la riqueza del país y somos los que merecemos vivir con dignidad, como personas humanas, como hijos de Dios. Y en ese sentido estamos avanzando. Avanzamos y esperamos lograr positivamente más empleo, más trabajo. Pero también no olvidar a los empleados públicos y nuestros pensionados, que tenemos que seguir avanzando, solicitando a nuestro presidente que haga un esfuerzo para que nuestros empleados públicos, nuestros pensionados y jubilados puedan tener un aumento salarial que hoy día también lo merecen, porque los empleados públicos y los pensionados comen. Entonces nosotros estamos reclamando y demandando también aumento salarial para nuestros empleados públicos, para nuestros pensionados y nuestros jubilados, que aunque aquí lo que hemos aprobado solamente para el sector industrial, esperamos que el gobierno dominicano
también acuda a buscar solución a este sector tan importante como son otros sectores. Gabriel, ¿no puede generar una ola de desempleo este aumento? No, bajo ninguna condición, porque es que el aumento salarial no crea problemas de desempleo. Acuérdense que los empleadores son economistas, saben administrar sus empresas y ellos saben hasta dónde pueden llegar para mantener el desarrollo de las empresas y que puedan beneficiar a quien produce la gran riqueza. ¿Quién es? El trabajador. Mientras tengamos un trabajador bien alimentado, bien comido con su familia, podemos decir que el país avanza. Mientras tengamos trabajadores sumidos en la pobreza y sumidos en una situación crítica, nosotros no vamos a avanzar. Claro que este aumento salarial ha sido equitativo, un aumento salarial para lograr, atención, eso, que el costo de la vida, la inflación sea lograda, mejorada, y en ese sentido nosotros esperamos que sigamos avanzando con el diálogo, con la concertación, para buscar salidas para el país y para el bienestar de nuestro país. ¿Te conformes, Pepe, con Es un 35, 19. ¿Qué significa 19? Ustedes solicitaban un 35. Sí, eso fue un 35. Es significativo. Mira, para decirle claro, ningún salario mínimo, para decirle claro, es suficiente ni construye bienestar. El salario mínimo es sencillamente un piso. Empresas que entrarían en este aumento. Bueno, con este nuevo consenso que se ha producido, pues afecta lo que se conoce como el salario no sectorizado del sector privado, que constituye a la gran mayoría de las empresas y los trabajadores del sector privado. Existen salarios sectorizados que ahora tenemos que seguirle las convocatorias, como el turístico, zonas francas y algunos otros, pero esos son sectorizados. Ahora, lo que es el comercio, las industrias, todo lo que no sea sectorizado, mejor dicho, es más fácil porque son la gran mayoría de las empresas y de los trabajadores, ahora se benefician de este nuevo aumento salarial, que me permito recalcar que no es un simple ajuste de salarios. Un ajuste de salarios es que si la inflación fue X, pues el ajuste es X. Es un ajuste de X más Y, es decir, ajuste más aumento, y por lo tanto es aumento. Con esta segunda resolución del Comité Nacional de Salarios en la gestión del presidente Luis Abinader, pues se juntan ambos y aumenta progresivamente y sostenidamente el objetivo que hemos reiterado, que el salario de los trabajadores sea cada vez mejor y suficiente para cubrir la canasta básica. Como decía, escuchaba recientemente, hace un momento que estábamos hablando con ustedes, el sector de los trabajadores, el salario mínimo es un salario piso. Lo ideal no es el mínimo, es por encima de él. De hecho, el promedio está muy por encima, pero en esencia, esto es para que no haya trabajo formal por debajo de esos niveles salariales. Por ejemplo, los miembros de la prensa les asiste este salario mejorado. solamente el salario mínimo. ¿Cómo será aplicado? Para poder orientar, señor ministro, para poder orientar a la población, la gente quizás muchas veces no sabe cuál es el sueldo mínimo, a cuánto va a llegar y todo. Claro, bueno, son muchos números, ya no mismo, pero ustedes van a tener, si deben irse aquí lo en la mano, una copia de la resolución en la que establece con detalles los números. Por ejemplo, el salario mínimo no sectorizado de las empresas grandes estaba hasta ahorita en 21 y ahora sube 24.150, más de